Buenas tardes. Retomamos en esta nueva edición de los Coloquios Históricos de Extremadura una línea de trabajo de la que ya ofrecimos avances en la anterior edición. Allí demostramos que el Pizarro, que de forma reiterada y merecida repite en las crónicas de la Segunda Guerra de Italia, no era Gonzalo Pizarro, el padre de la saga de conquistadores del Perú, sino su hijo ilegítimo, el famoso Francisco Pizarro, y que en ningún caso, como se había venido repitiendo en toda la historiografía, se trataba de Gonzalo. Lo hicimos además con pruebas documentadas y eso nos trae al tema de hoy, a una comunicación que llamamos un tópico historiográfico al modo de fundador de saga, el capitán coronel, que nunca lo fue, Gonzalo Pizarro. Las fuentes principales de este trabajo son el repaso, relectura, además de un enfoque de la historia militar, de los documentos familiares de primera mano, las informaciones personales para conseguir el hábito de Santiago de sus hijos, el legítimo Hernando en 1534, el ilegítimo Francisco en 1529, recién retornado de América, todos los memoriales genealógicos de los sucesores de Gonzalo para su litigio o disputa legal por obtener el marquesado de la Conquista. Por supuesto, la documentación administrativa, que ya fue también dada a conocer en un trabajo del Fondo Digitalizado RENA, del Archivo General de Navarra, que hacemos nuevos aportes de documentos y nueva reinterpretación de esos datos. Y, por supuesto, toda la bibliografía que ha tratado directa o indirectamente sobre el capitán Gonzalo Pizarro, porque aquel momento que se denominaba en biografías tradicionales como los años perdidos de Francisco Pizarro, que modestamente pensamos que con los aportes que ya hicimos son los años encontrados de juventud y formación militar previa a América, nos llevaba a un primer desmontaje de tópico muy importante del capitán Gonzalo Pizarro y hemos encontrado muchos más que se vienen reiterando desde hace décadas sin más contraste y que las contradicciones que ofrecen esos datos y tópicos nos llevan a interesantes conclusiones para centrar al personaje, al fundador biológico de la saga y ver hasta qué punto sus hijos tuvieron o no una deuda en su formación militar con el padre. Forma además este estudio de un ámbito más amplio en el que venimos trabajando sobre los pocos militares profesionales que participan en la conquista, entre ellos los hermanos Pizarro o un ilustre asturiano, Pedro de Valdivia, fue también de esos pocos que tenían experiencia militar previa. Incluso las vinculaciones de Hernando y Pedro de Valdivia esperamos desvelarlas en otra comunicación, incluso hasta en qué batalla en otra guerra de Italia pudieron compartir hechos de armas. Pero ahora lo que nos centra es el trabajo del capitán Gonzalo Pizarro y lo hacemos el estudio en dos apartados. Uno, el estudio social, el encuadre del estatus, en el cual un poco desmitificamos esa visión de prominente hidalgo trujillano y explicamos algo de ese tópico de prolífico padre que tiene 11 hijos documentados, de 5 mujeres distintas, de aventuras extramatrimoniales. En un segundo apartado hacemos un recorrido de su trayectoria profesional, en qué guerras se demuestra que estuvo, en cuáles no, y por supuesto ahí es fuente clave las crónicas para ver su presencia o ausencia, porque si no aparece en una crónica es que no tuvo una participación destacada, y vamos a ver en cuál sí aparece. Y por supuesto la trayectoria, cada etapa profesional va vinculada a esos motes, esos tres motes, el largo, el romano y el tuerto, y vamos hasta ver hasta qué punto son ciertos o erróneos. En lo social ya sabemos que Gonzalo Pizarro procede de una línea secundaria del linaje de ese apellido, por vía femenina, por vía de su abuela, y él en concreto demostramos que probablemente sea un segundón, no es ni siquiera el primogénito, de hecho cumple el proceso típico de segundones de la hidalguía, que forman parte de los cuadros de mando del incipiente ejército del Estado moderno en tiempos de los reyes católicos, y que luego serán la base de los mandos de los tercios. Una hidalguía que forma parte de la oligarquía local, que controlan gran parte de la economía y de los concejos locales, pero que en el encuadre de la jerarquía de la corona de Castilla pues son un nivel secundario. En este aspecto comprobamos además que Gonzalo Pizarro muy probablemente de que no sea el primogénito, conocemos sobre todo a un hermano, a Juan, que fue encomendero en Santo Domingo, que tradicionalmente se aludía como el atrayente para su hijo Pizarro América. Una reciente y documentada biografía de Francisco Pizarro lo acaba de desmentir, no hay evidencia. Lo que sí sabemos es incluso
que Gonzalo Pizarro tuvo 4 hermanos, no 5, como también se alude en una biografía, porque nosotros argumentamos que Estefanía de Vargas no es hermana de sangre, sino es hermana política, es cuñada. Tiene un papel muy importante en su testamento porque se encarga de Manda, se encarga de los hijos, según las disposiciones de Gonzalo. Además, ese apellido coincide con el siguiente aspecto que vamos a ver, que es el de su mujer. Vargas de apellido, que además es también Rodríguez de Aguilar, el segundo apellido de Gonzalo, y que además coinciden como parientes en el mismo linaje. También reafirmamos la teoría que ya asentó Canilleros de que ese matrimonio es de Gonzalo Pizarro con su tía segunda, no con su prima, ejemplo de típico encuadre, de típico matrimonio concertado, endogámico, entre 2 líneas de un mismo linaje, los Rodríguez de Aguilar. Y lo más importante, tenemos una fecha muy cierta para centrar el marco biográfico cronológico de Gonzalo. 29 de julio de 1503 se casa en Trujillo. Eso y los datos de nacimiento de Francisco y Hernando nos llevan a situar su biografía en 1558-60, muy probable nacimiento, 1522, septiembre, en Pamplona, su muerte. Su matrimonio en 1503 no se ha reparado en ello, pero estaría en los 30 y muchos 40 años, una edad muy tardía para esa época, muestra de que es un enlace ya preparado, concertado, entre 2 ramas de un linaje. Y además, esa imagen de padre prolífico de numerosas aventuras extramatrimoniales de sus 11 hijos, que además reconoce a todos menos a Francisco, como es sabido en su testamento, correspondería a Francisco, al primero, porque lo demás demostramos y argumentamos que se trata las siguientes uniones, incluidas la de Gonzalo y Juan, los otros 2 hermanastros partícipes en la conquista del Perú, de los intentos de un hombre maduro, que se demuestra que en su reconstrucción de vida íntima y familiar intenta reconstruir la unidad, aunque no sacramenta esas uniones, y que incluso ya adelantamos que en su etapa última de Navarra, en esa trayectoria vital, lejos de verlo como una etapa momentánea, la ve incluso como definitiva, porque allí de hecho establece casa, establece relación con una otra mujer con la que tiene 2 hijas y sus hijas navarras en el testamento. Eso sí, dota que si no matrimonian entren en un convento de Trujillo, costumbre muy típica en la época, el mismo que se entierra en Trujillo, pero todo parece indicar que inicia una nueva etapa, incluso en contra también de las teorías que se vienen aludiendo. La mayoría de sus años no tenemos evidencia para demostrar que se encuentre guerreando fuera de Trujillo, sino más bien todo lo contrario, aunque esa última etapa es clave e incluso parece que piensa en una nueva etapa vital que de alguna forma lo convierte en un emigrante a partir de esa última oportunidad laboral. Bien, en cuanto a esa fecha es muy importante porque ese matrimonio en julio de 1503 coincide con el momento álgido de la Segunda Guerra Italiana, las batallas de Ceriñola, Garellano son de ese año, nadie puede estar en esos combates y casándose en Trujillo, ni en viajes de ida y vuelta. Bien, eso es otro argumento para quitar a Gonzalo Pizarro de ese escenario de la Segunda Guerra Italiana. Y esto nos lleva ya a su trayectoria profesional. Bien, hay 2 datos que son contradictorios. Su puesto como regidor en 1486 se viene extrapolando de una minuciosa información que da Fernández Daza en el estudio del Concejo Trujillano. Ahí sitúa a un Gonzalo Pizarro y que los biógrafos vienen asignándolo a nuestro protagonista sin más. Pero hay una contradicción importante. En las fuentes primarias, que son las que siempre deben prevalecer por encima de las opiniones historiográficas o de autores, en la información, en una de las informaciones de la guía de sus hijos, un testigo que les conoce dice que participa en la Guerra de Loja. Es la única prueba de su primera etapa bélica comprobada en Granada. Y Loja se toma en 1486. Nadie puede ocupar un cargo que además era anual ese mismo año, si bien pudo ocupar el cargo de regidor en otro momento. Eso es una suposición, pero esto es una realidad. O está en Loja o es regidor. Eso incluso nos llevaría a desmentir ese papel de personal de su estatus individual como miembro de la oligarquía local de regidores. Bien, el desarrollo de las etapas bélicas nos lleva a comentar los tópicos de los motes. ¿Por qué? Porque ya el primero, el tuerto, sin más, hay biografías que lo asignan a que es uno de los duelos de lances caballerescos del contexto de esa guerra en los que pierde un ojo. No tenemos ninguna otra prueba más que quizás de dónde, para nuestro punto de vista, procede ese dato que pueda ser una extrapolación. Ya Canilleros, al tratar de documentación original de las crónicas de la familia de su mujer, revela
aunque no repara en esa posible coincidencia, en que hay un Gonzalo, un homónimo, cuñado suyo, hermano de su mujer Isabel de Vargas, que estuvo en la guerra de Granada, participó en los lances de la guerra y quedó tuerto. ¿Se puede extrapolar ese dato a Gonzalo también para magnificar de alguna forma el que alguien tuerto, como demostramos en su biografía, estuviera junto a un frente de guerra en la sesentena de años, finales cincuentena, sesentena? Bueno, es que de hecho vamos a desvelar que todo esto procede de una obra que precisamente su función es ensalzar por unos motivos concretos a Gonzalo Pizarro. Pudiera ser. El hecho es que esa es nuestra hipótesis de este mote. En cuanto al largo, pues la estatura más elevada para la media de su época ya la conocemos por los estudios antropométricos del esqueleto de Pizarro de la Catedral de Lima. Las propias fuentes en datos contrastables fidedignos nos demuestran que Gonzalo Pizarro era alto, era corpulento, es decir, es una herencia genética que puede ser y que además testigos que les conocen en esas informaciones para los hábitos de Santiago de sus hijos, pues revelan algo que le haría destacar entre sus paisanos. Y el tercero, el romano, nos lleva al siguiente momento, la posible participación en la Primera Guerra de Italia, no en la Segunda, 1494-98. Nada lo impide con los datos que tenemos, suponerlo. Y hay una referencia muy preciosa que revela Ladero Quesada, que obtuvo en el Archivo General de Simancas, que es una lista de alardes de hidalgos locales que pueden armar fuerzas de caballería para la corona, para la defensa del reino. Aparece un Gonzalo Pizarro el Romano. ¿Pudo ser nuestro protagonista? Pudiera serlo. Para más abundancia, si está en 1502 en Trujillo, no puede estar en el momento álgido de la campaña de Italia, pero sería, desde luego, una prueba de que ese mote sí tuviera un fundamento. ¿Quiere decir que es demostración que fue guardián de Castel Sant'Angelo, puerta de entrada al espacio del territorio vaticano, o que además también como mérito de su servicio y después de la guerra de Italia formase parte de la tropa de Continos, que formaba parte de la Guardia de Castilla? No tenemos ninguna demostración documental, ni menos aún que fuera asociado a ese mote del romano y lo justificase. Bien, y por último, la última etapa fundamental en la que aparece en un escenario de guerra es en Navarra, en la década larga de la conquista, pacificación, sofocación de la sublevación de parte de la nobleza navarra con ayuda del rey de Francia contra las tropas castellano-aragonesas. Y en esa década larga, primero, usamos las crónicas de guerra otra vez. En esas crónicas no se le menciona en Granada, no debió tener una participación destacada, no se le menciona de luego en la Primera Guerra de Italia, en la Segunda demostramos y argumentamos que no es él, pero en esta tercera es la única en la que hay información de crónicas de guerra en la que aparece. Bien, sin embargo, eso no nos permite concluir, como se hace hasta en biografías recientes, que murió en la setentena de años, pues al pie del cañón en combate, menos aún que muriera en el combate de Maya. Lo vamos a ir desmenuzando. Primero, toda la documentación administrativa del Fondo Rena demuestra que participa en labores de lo que hoy día sería intendencia del ejército, de administración, de supervisión, además de fortificaciones. Está destinado en San Juan de Piedepuerto, llave para controlar la invasión francesa, pirenaica. Está en Maya también. Está en la capital del virreinato, en Pamplona, destinado. Pero eso no nos justifica ni es demostrable en primera línea de combate. Incluso la crónica, que lo refiere en la primera etapa, ello nos permite otra aportación, demostramos definitivamente que sí estuvo allí desde 1512, participa, por ejemplo, en las tropas que con el duque de Alba levantan el cerco de los franceses de Pamplona en diciembre de ese año, pero prácticamente sin entablar combate, no es necesario. Y luego aparecen algunas operaciones de cabalgada, exploración, que son más bien operaciones de retaguardia que de vanguardia. Por tanto, y además es normal, alguien que está en un ciclo vital de los 50 y algo, 60 años, que, bueno, tenemos paladines como García de Paredes, que son una excepción, con esa edad están en primera línea de combate. Pero es que la documentación demuestra que son más bien labores de retaguardia. Es más, en su testamento aparecen vinculaciones con mandos, un tenedor de bastimentos, intendencia, un veedor de gente de guerra, inspector de los ejércitos, que son funciones más bien no de combate en vanguardia. Incluso las ausencias son importantes, como las presencias. Presencia.
hay un importante cabezalero, albacea, lo mismo que su hijo Gonzalo, que en el testamento de 1522, que es el maestre de campo, luego sería un futuro jefe de tercios, un alto mando del ejército en Navarra, que es el maestre de campo Chaves. Con ello se demuestra la vinculación que ya en su momento argumentó Canilleros de los Pizarro durante varias generaciones con este linaje de los Chaves, que aparecen en documentos familiares diversos. Con Hernando continúa esta tendencia. Aparecen también otros puestos que son contadores, pagadores, intendencia, volvemos otra vez, pero hay algunas ausencias destacadas, que a su vez ya lo usamos como argumento en su día para demostrar que tampoco estuvo allí en Italia, y aquí lo volvemos a reforzar. Y es que otro placentino, militar extremeño destacado, el coronel Villalba, el cargo de coronel era un puesto equivalente a capitán de capitanes, un mando de varias capitanías, que podía ser incluso un mando temporal, pero un grado superior a capitán. Bien, pues primero, Villalba, que sí fue coronel, fue totalmente coetáneo de Gonzalo Pizarro, compartió escenarios de guerra. Ese Villalba aparece junto al Pizarro de las crónicas de Italia desde que eran ambos alabarderos, cabos de escuadra en la Guardia Vaticana del Papa Borgia, y además en toda la aventura de la Segunda Guerra. Es decir, esa unión de armas era tan fuerte como la de sangre. Y es decir, cuando hace referencias en los testamentos, tiene como gente de confianza desde el inicio de la guerra a paisanos, que son militares, hubiera tenido como referencia a Villalba, señal de que precisamente ese Villalba de quien fue compañero fue del hijo, no del padre. No hay ninguna vinculación personal, aunque compartiera un espacio y aunque Villalba murió antes, en la primera etapa de la guerra de Navarra. Por último, otro aspecto importante que desmentimos, otra conclusión. El coronel Gonzalo Pizarro nunca lo fue, él mismo se reconoce como capitán. Y además, las otras fuentes genealógicas dan un dato muy preciso, seguramente con documentación administrativa en la mano, y es que fue capitán de gran ordenanza, de la ordenanza de 1503. Ello quiere decir que es un auténtico funcionario militar, recogido en la nómina del ejército. De hecho, muchos documentos del Fondo Rena son salarios atrasados o ayudas de costa, una especie de dieta. En definitiva, estas son las conclusiones más importantes. Sentamos hasta una veintena de ellas, creemos nuevas aportaciones que se pueden ver en la comunicación. Y ello nos lleva también a una conclusión a este proceso. Francisco Pizarro no debe nada a su padre, otro tópico, no combatió con él, llevan una trayectoria de hechos de armas totalmente paralelos, unas carreras de armas distintas en las que el hijo evidentemente superó al padre. Incluso el origen de todo esto, de la operación propagandística, publicística, de donde proceden estos tópicos, indirectamente quitó méritos al hijo y eclipsándolo y poniendo el mérito de la guerra de Italia a su padre, cuando hemos deconstruido ese mito y hemos demostrado todo lo contrario, creemos haberlo demostrado. Sin embargo, Hernando Pizarro sí debe el inicio de su carrera, lo verificamos, otra aportación, comprobamos definitivamente que Hernando Pizarro con 18-19 años, edad legal perfecta para combatir en esa época, obtiene el título de capitán, tenemos otros precedentes. En una de las patentes que adquiere su padre, un capitán es un empresario de guerra que invierte en una compañía, que tiene unos derechos a unas ganancias, a un botín, y Hernando Pizarro se inicia desde adolescente en la guerra con su padre en una larga carrera que en nuestra opinión le llevó a otros escenarios de Italia previa a su participación en la guerra del Perú, que explica también su preparación militar. Por tanto, Francisco Pizarro, totalmente descartado, que deba algo al padre. Además, las omisiones en el testamento nos hacen sospechar en algún punto oscuro, aún por conocer. Menciona hasta la última hija ilegítima que recuerda sin dar nombre. No va a recordar a su hijo. Pensamos hasta que es una omisión deliberada. Pensamos, ¿cuál puede ser el motivo? ¿Qué eslabón o un motivo de desencuentro pudiera existir? El caso es que no debe nada a su padre en su formación militar. ¿Cuál es la base de toda esta argumentación de tópico? Varones ilustres del Nuevo Mundo, publicado en 1639 en Madrid por un bisnieto del capitán Gonzalo Pizarro, que es Juan Pizarro de Orellana, un alto funcionario que apoya las pretensiones de otro primo, bisnieto por otra línea, que es Juan Hernando de Orellana Pizarro, que aspira y consigue, en parte con ese apoyo publicístico, el puesto, o mejor dicho, el título de Marqués de la Conquista en 1631, previamente adquirió, como demostramos en
en otra comunicación de estos coloquios, el señorío de la zarza. Se trata, por supuesto, de merecer ante todo al tronco común legítimo del que ellos proceden, que es a través de Hernando Pizarro, de ahí a Gonzalo Pizarro. Indirectamente es merecer parte del papel del hijo. Y luego la historiografía, de una forma casi mecánica e inconsciente, crea este tópico de fundador de saga militar, como si esas virtudes militares casi genéticamente se hubieran trasladado una generación a los hijos. Y además hay un punto clave, que es la difusión, la entrada en la historiografía decimonónica de esta teoría, que es la obra de Manuel José Quintana, el destacado diputado liberal en las Cortes de Cádiz e historiador, que en la biografía de Pizarro padre e hijos adopta toda la teoría, todos los datos sin ningún contraste de varones ilustres del Nuevo Mundo, y así se ha venido repitiendo hasta las más recientes biografías, hasta que las contradicciones nos han llevado a desmontar algunos de estos tópicos que no desmerecen la figura del capitán Gonzalo Pizarro, pero lo sitúan en su sitio y cuál es realmente su transferencia, su importancia de experiencia a sus hijos y cuál fue la carrera propia y personal militar de sus hijos, que luego le ponen en posición de ventaja en la conquista de América. Bien, pues con esto concluimos, agradecemos su atención, quedamos abiertos a propuestas que enriquezcan esta línea de trabajo. Gracias.